En realidad, la decisión de qué preguntar, cómo preguntar y medir la calidad va a depender del tipo de problema. Es un problema de clasificación. Lo que buscamos es tener una calidad alta expresada a través de un nivel de pureza o un balance entre qué tan puro u homogéneo es el nodo hijo resultante, o sea, que no tengan mucha suciedad de otras clases, sino que sea con una clase mayoritaria. Y además, tratamos de balancear eso con la cantidad de datos que tengamos en este nodo. ¿Por qué esto es muy importante? Porque tampoco queremos llegar al extremo en que tengamos nodos muy individualizados, donde básicamente sea un dato por cada hojita. Porque al hacer eso no estamos, primero, que es un costo computacional extremo probablemente por las puras, y además estamos exponiéndonos a caer en un tema de overfitting, porque en lugar de aprender de la naturaleza del comportamiento de los datos, estamos aprendiendo del ruido de los datos y no es lo correcto. ¿Ok? Entonces queremos tener un balance entre qué tan puro es mi nodo y cuánta cantidad de datos son los que yo estoy analizando en cada uno de los nodos hijos. Veamos gráficamente a qué me refiero. Imagínense que en algún momento dado tienen este nodo padre. ¿Ok? En este nodo padre ustedes tienen mitad de bolas naranjas y mitad de bolas azules. En realidad tienen, a ver, 3, 6, 9 bolas naranjas y 9 bolas azules. Y 10 bolas azules. 10 y 10, perdón. De cada una de ellas. ¿Ok? Es un nodo padre donde la data está 50-50. Y ustedes quieren hacer una división, vamos a ver que, no sé, usan una variable cualquiera y la comparan con un valor y tienen estas dos subdivisiones, subconjuntos o nodos hijos. En el de la izquierda tenemos 5 verdes, 5 naranjas y en el de la derecha tenemos 5 naranjas, 5 verdes. ¿Qué tan buena o mala es esta división? En realidad no nos sirve mucho porque no hay diferencias entre las distribuciones de ambas divisiones. ¿Con qué prefiero con distribuciones? Las proporciones de cada clase o de cada color. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Que esta división no me sirve de nada, porque entre el nodo hijo 1 y nodo hijo 2 o izquierda y derecha no hay diferencia. Por las puras he hecho el esfuerzo de dividir porque me estoy dando exactamente la misma información que me da el padre. Esto no me sirve. Veamos otro caso. Nuevamente, tengo el mismo padre y ahora lo separo en dos hijos. Acá vemos que el hijo de la derecha sí es homogéneo, porque las pelotitas que quedan son solamente naranjas. El hijo de la izquierda todavía sigue un poco ruidoso. ¿Me conviene o no me conviene? Depende. O sea, si bien las distribuciones o las proporciones en cada nodo hijo son diferentes en tema de cuántos rojos o cuántas naranjas, perdón, hay en uno y cuántas naranjas hay en otro proporcionalmente, la cantidad o los tamaños de las divisiones son demasiado opuestos, muy extremos. El nodo de la derecha está demasiado forzado a casos específicos. No ha aprendido tanto, sino que lo he tratado de acomodar lo mejor posible al ruido y eso no queremos. ¿Qué quisiéramos nosotros? En realidad un punto intermedio. Por ejemplo, esto de acá. Nodo padre y obtengo los hijos. Si se dan cuenta, las clases son homogéneas. No solo eso, sino que también vemos de que la cantidad de datos que está presente en el nodo hijo de la izquierda es similar, comparable a la cantidad de datos que hay en el nodo hijo de la derecha. No es como en el caso 2, ¿no? En que era bien exagerado el tema. Eso es lo que queremos justamente nosotros, que la cantidad de información que sea capturada por cada hijo en la división, estos subconjuntos sean de un tamaño decentemente similar, pero que además la distribución en cada uno sea marcadamente diferente. Acá tenemos el hijo de la izquierda marcadamente verde, el hijo de la derecha marcadamente naranjo. Y no tiene que ser exactamente todo verde o exactamente todo naranja. Acá vemos que la gran mayoría es verde, la gran mayoría es naranja. Hay un intruso por ahí, pero en general uno puede decir que la data es homogénea dentro de cada subconjunto. Ahora, ¿cómo llevar esto a número, no? Una de las opciones que se tiene para medir la calidad de una división, acuérdense, porque acá lo que queremos saber es cómo yo paso de un nodo padre a dos nodos hijos, ¿no? Cómo hago esa separación del padre en dos hijos, qué variable voy a utilizar y cuál va a ser el corte que voy a tomar. Bueno, una de las métricas para ver qué tan buena es la calidad de la división que se te ha ocurrido hacer es lo que se conoce como índice Gini. Este índice lo que va a hacer es cuantificar qué tanta impureza o diversidad, si queremos verlo así, existe en los subconjuntos obtenidos. Acuérdense, si yo quiero predecir la clase, predecir el valor, lo que yo quiero es que el nodo hoja final sea muy homogéneo o muy parecido entre sí. Diferente a las otras hojas, pero dentro de la hoja estén los casos muy cercanos entre sí para que la predicción sea bastante precisa. Bueno, en este caso
lo que queremos medir es esta impureza o diversidad y queremos que sea la menor posible. ¿Ok? Este índice Gini se va a calcular para cada división y la idea es siempre escoger, o siempre el mejor va a ser el Gini menor. ¿Ok? Mientras el Gini sea menor, significa que hay más homogeneidad en la data y por lo tanto va a ser más sencillo separar y predecir cada una de las clases. Para cada subconjunto, o para cada hijo, se calcula un Gini con esta fórmula de acá. 1 menos una sumatoria en particular. ¿Qué es esa sumatoria? Es la probabilidad de la ocurrencia de cada clase al cuadrado. ¿Okay? Y la sumatoria de todo eso. Vamos a ver un ejemplo con esto en un rato. Con esta fórmula de acá vamos a calcular el Gini de cada uno de los hijos, de cada uno de los subconjuntos de la división. En realidad lo que queremos nosotros es calcular un Gini del padre, ¿ya? Para ver si es que es bueno o no la separación que se está tomando. En este caso, para calcular el Gini del padre, lo único que vamos a hacer es ponderar los Ginis de los hijos por la cantidad de datos presente en cada uno de los nodos hijos. Veamos esto mejor con un ejemplo. Imagínense que tengo mi data nuevamente, acuérdense, mi data eran 10 pelotas verdes y 10 pelotas naranjas y tenemos estas dos divisiones candidatas, ¿ok? Estos dos pares de hijos candidatos, los de la izquierda, el 1 y el 2 de la izquierda y el 1 y el 2 de la derecha. Vamos a evaluar cada una de estas divisiones candidatas y nos vamos a quedar con la de menor Gini porque el Gini es impureza. Entonces, en el primer caso, en el de la derecha, vamos a calcular, en la izquierda, perdón, vamos a calcular el Gini del hijo de la izquierda. ¿Cómo calculamos eso? Va a ser igual a 1 menos la sumatoria de las probabilidades de cada clase en ese hijo al cuadrado. En este caso, 1 menos, ¿qué vamos a sumar? La probabilidad de que las pelotas sean naranjas al cuadrado más la probabilidad de que las pelotas sean verdes al cuadrado. En el hijo de la izquierda tenemos 8 naranjas y 10 verdes. Por lo tanto, la probabilidad sería 8 18avos al cuadrado más la otra probabilidad 10 18avos al cuadrado. Eso nos arroja un Gini de 0.494. Lo mismo hacemos con el hijo de la derecha. 1 menos la sumatoria de las probabilidades al cuadrado. La 1 menos la probabilidad de que sea naranja es 2 entre 2 porque todo es naranja al cuadrado. Más la probabilidad de que sea verde sería 0 entre 2 porque no hay ningún verde al cuadrado. Eso nos da un resultado de 0. Cuando el Gini de un nodo en particular vale 0, significa que ese nodo contiene solamente valores de una única clase. ¿Ok? Lo que vamos a calcular nosotros no es el Gini de cada hijo, sino queremos calcular un Gini de todo el conjunto, de toda la división, o sea, todos los hijos padres. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a ponderar. En este caso vamos a ponderar 0.494 por la cantidad de pelotas que tengo, que son 18 pelotas en el hijo de la izquierda, más 0 por la cantidad de pelotas que tengo en el otro lado, que serían 2. Y todo eso lo divido entre la cantidad de datos que tengo. Esto me arroja un resultado de 0.444. Ese es el Gini de esta división, que se usó con una variable inventada, con un corte inventado, pero me dio como resultado estas pelotitas de acá. Con la misma data probamos otra división, que es la que tienen ustedes en el lado de la derecha. Y hacemos el Gini del hijo de la izquierda y el Gini del hijo de la derecha. Nuevamente 1 menos la sumatoria de la probabilidad al cuadrado. En este caso sería 1 menos un décimo al cuadrado más 9 décimos al cuadrado, porque tenemos una naranja y 9 verdes. Para el Gini de la derecha es similar, solamente que se invierten los colores. En lugar de ser un décimo al cuadrado más 9 décimos al cuadrado, va a ser 9 décimos al cuadrado más 2 décimos al cuadrado. Matemáticamente es lo mismo, solamente que se cambia el orden de los sumandos. Y tenemos también que este Gini vale 0.18. Por lo tanto, el Gini de toda la división padre, hijo, hijo, es una ponderación de estos dos valores que sería 0.18. ¿Qué quiere decir? Tenemos dos alternativas de corte y como Gini mide la impureza, lo que vamos a escoger nosotros es el valor más puro, el valor más chiquito, por lo tanto nos vamos a quedar con la segunda división. ¿Ok? Ahora, el método que se acaba de mostrar ahora, que es de Gini, no es el único. Algunos prefieren utilizar otro método que se llama entropía. ¿Ok? ¿Qué es la entropía? Es un valor que cuantifica qué tan caótico es el subconjunto que tenemos. Okay, caótico sería lo contrario a homogéneo, ¿no? Algo heterogéneo, justamente algo que toma muchos valores. Si nuestro árbol fuera separado de forma aleatoria, sin ninguna estructura, en realidad nuestros nodos hoja tendrían cualquier cosa, no tendrían ninguna pureza, sería todo puro caos. Justamente queremos cuantificar qué tan caótica es nuestra data y nuestra separación para ver si es un buen árbol o no. La entropía, que es la métrica que nos dice qué tanto caos hay en nuestra data,
viene dada por esta fórmula de acá, menos la sumatoria de la probabilidad de cada clase por el logaritmo en base 2 de esa probabilidad. Esto se calcula para cada uno de los nodos hijos. Igual, para hallar la entropía de la división, o sea, del padre hijo-hijo, se hace una ponderación del cálculo anterior por la cantidad de datos en cada subconjunto. ¿Qué implica la entropía como tal? Imagínense que yo tengo un nodo tan perfecto que he logrado identificar a puro rojo o puro naranja, o de repente he logrado identificar a puro verde. Entonces, la probabilidad de que sea naranja vale 1. Vamos a la fórmula, ¿eh? En ese nodo en particular. La probabilidad de que todo sea naranja vale 1 porque es un nodo de puro naranja. Por logaritmo en base 2 de la probabilidad de que todo sea de naranja también. Y eso sumatoria con la probabilidad de que sea verde por el logaritmo base 2 de la probabilidad de que sea verde. La probabilidad de que sea naranja es 1 porque todo es naranja en este ejercicio mental, ¿no? Por el logaritmo de base 2 de 1 es 0. Entonces se cancela el primer sumando. Más la probabilidad de que sea verde es 0 porque no hay ningún verde. Por logaritmo de base 2 no me importa porque 0 por algo es 0. Todo se cancela y se reduce a 0. Cuando la entropía vale 0 significa de que mi data está perfectamente separada. No tengo ninguna mezcla de nada. Tengo puros verdes por un lado y puros naranjas por otro lado. Veamos nuevamente el ejemplo. Tenemos este mismo caso. La alternativa 1 y la alternativa 2. La entropía la calculamos como menos la probabilidad por el logaritmo base 2 de la probabilidad y todo en sumatoria. Entonces tenemos 8 pelotas rojas, 10 pelotas verdes y tenemos la fórmula, ¿no? Menos 8 entre 18 por logaritmo base 2 de 8 18avos más 10 entre 18 por logaritmo base 2 de 10 18avos. Nos sale 0.991. La entropía máximo va entre... puede llegar hasta ser 1 o puede ser 0. 0 es todo perfecto, todo completamente visible. 0.991 es un número muy cerca de 1 que significa que estamos en caos. Vean, no el cuadrado de la derecha, sino solamente el cuadrado de la izquierda. Es un caos, no hay cómo diferenciar verdes de naranja. Si calculamos la entropía de la derecha, tenemos que vale 0, porque justamente acá no hay desorden, acá todo está bien clarito qué cosa es verde, que no hay, y qué cosa es naranja, que es todo. La entropía de toda la división de este ejercicio es la ponderación por la cantidad de pelotitas y eso arroja 0.892. Ahora veamos el segundo ejemplo. Tenemos, ¿no?, un incrustado, un intruso en cada uno de los datos, no importa. Vamos a calcular la entropía de la izquierda. Sería un décimo y 9 décimos y nos arroja 0.469. Y vamos a calcular la entropía de la derecha. La misma idea, en este caso nos arroja un valor de 0.469 también. Porque es simétrico, solamente se han invertido los colores. Entonces, si yo quiero calcular la entropía de toda la división, simplemente digo que la entropía de la división vale 0.469. Y acuérdense, yo quiero clases completamente separables, que no haya caos, que no sea difícil identificar una clase de otra. Yo quiero que todo sea clarito. Por lo tanto, yo voy a escoger aquella división con entropía más pequeña. En este caso, yo diría la segunda forma de trabajo, en que tenemos casi todos los verdes y algún intruso naranja, o casi todo naranja y algún intruso verde, es la mejor para clasificar. Por último, dentro del mundo de la clasificación tenemos una tercera métrica que ya no es el Gini, ya no es la entropía, sino es una métrica llamada chi cuadrado. ¿Qué es lo que mide este chi cuadrado? Determina la significancia estadística de la diferencia entre un nodo padre y un nodo hijo. Básicamente es un valor que te dice si es estadísticamente significativo. Podemos decir con tranquilidad de que el hijo es diferente al padre. Si el hijo fuera igual al padre, entonces por las puras hago una división. No tendría por qué ser una división, simplemente continúo con mis bloques. Ahora, si el hijo es diferente al padre, significa que yo he hecho una división correcta y he podido sacar o separar claramente dos individuos, en este caso dos hijitos, diferentes entre sí y diferentes al padre porque me dan justamente más información. En este caso, yo quiero justamente darle significancia estadística al trabajo que estoy haciendo, por lo tanto yo sí espero que este chi cuadrado sea el mayor posible. La fórmula está acá, la sumatoria de los observados de cada clase menos los esperados de cada clase al cuadrado entre los esperados de cada clase. Los observados es lo que vamos viendo en nuestras experimentaciones. El esperado, ¿cómo entenderlo?
el esperado en realidad es una proporción aplicada a nuestros datos. ¿De dónde sale esa proporción? Básicamente es tratar de respetar la distribución de peso, tamaño, la característica que tengamos del padre. ¿Ok? Porque vamos acá a probar si verdaderamente vale la pena o no sacar dos hijos del padre. Entonces, este esperado va a ser simplemente la cantidad de datos que hay en el hijo por la frecuencia que yo sabía del padre. Y en este caso, la, el valor total de la división, la calidad total o la significancia total de la división es básicamente la sumatoria del chi cuadrado del nodo 1 y el chi cuadrado del nodo hijo 2. Veamos nuevamente el ejemplo, son los mismos datos y calculamos. El chi cuadrado de la izquierda sería observado menos esperado más observado menos esperado porque son dos clases. En este caso, el observado de los rojos o los naranjas, perdón, son 8 pelotas. El observado de los verdes son 10 pelotas. Estamos acá en el cuadrado de la izquierda. Ahora, ¿cuál es el esperado? Esto acá, acuérdense ustedes que proviene de un padre que tiene 10 pelotas rojas y 10 pelotas verdes. Por lo tanto, si verdaderamente este hijo está dividiendo bien la data, uno esperaría de que haya significancia estadística en lo que me da el hijo, o sea, el hijo sea diferente al padre. ¿El padre qué te dice? El padre te dice que es 50-50 las posibilidades. Entonces, el esperado sería tomar ese 50-50 del padre, pero aplicado a nuestra data. Ustedes se ponen a contar, se van a dar cuenta que el nodo hijo de la izquierda tiene 18 puntos, por lo tanto el esperado sería el 50% de 18, 9. Calculamos el chi cuadrado y nos sale 0.22. Calculamos lo mismo con la de la derecha. 2 menos 1 entre 1 más al cuadrado, perdón, más 0 menos 1 al cuadrado entre 1. ¿Por qué 1? Porque el padre tenía una probabilidad 50-50. Si este hijo tiene dos pelotitas, entonces aplicándole el 50-50, el esperado sería que fuera 1-1. Y en este caso no hacemos ninguna proporción, sino simplemente la sumamos. ¿Ok? El chi cuadrado de la división es la suma del chi cuadrado del nodo de la izquierda más chi cuadrado del nodo de la derecha. Y podemos hacer lo mismo con el otro caso. Calculamos el chi cuadrado de la izquierda, el chi cuadrado de la derecha y los sumamos. En este caso, acuérdense, este chi cuadrado mide la significancia, qué tanto verdaderamente ese dato refleja lo que estamos viendo, lo que queremos ver. Como lo refleja bien, entonces podemos decir que la división de la derecha es más útil que la división de la izquierda. Numéricamente porque el chi cuadrado sale mayor. ¿Pero qué significa esto? Bueno, primero que esta ganó, pero además ganó porque lo que me está manifestando, demostrando, es que el hijo es diferente al padre. Mi pregunta o mi punto de decisión estuvo tan bueno que la respuesta, que es el hijo, me salió con algo diferente, desconocido. ¿Ok? ¿Cómo funciona para regresión? Porque hemos visto para clasificación, pero ¿cómo funciona esto para regresión? En el caso de regresión, el criterio principal ya no es la pureza tal cual como en clasificación, sino tratar de minimizar la variable la varianza o dispersión dentro de cada subconjunto resultante. O sea, yo voy a generar dos hijos y lo que yo quisiera idealmente es que la varianza dentro de esos hijos sea lo más pequeña posible. O sea, los números o las comidas o lo que yo tenga para monitorear al hijo sean lo más parecido entre sí. ¿Ok? Que sea un grupo homogéneo nuevamente. A diferencia de un árbol de clasificación, en este caso el objetivo va a ser que los números, los valores numéricos dentro de cada grupo sean lo más similares posible. ¿Cómo logramos esto? Hay muchas formas de hacerlo. Una de las métricas más comunes es el error cuadrático, que ya hemos visto antes en otros temas, que se calcula como la sumatoria de la diferencia entre el valor que yo tengo menos el promedio al que quiero alcanzar, eso elevado al cuadrado. Mientras más grande sea el número es porque hay más diferencia entre los valores. Acuérdense, yo quiero hacer mis grupos de tal forma de que cada subconjunto sea homogéneo o parecido entre sí. Entonces lo que yo quisiera es que este SSE sea lo más pequeño posible. ¿Ok? Veamos este caso. Tenemos 10 estudiantes y hemos logrado capturar alguna información de ellos, básicamente el sexo y a qué carrera está estudiando y la altura de la persona. Vamos, en este ejemplo inventado, imagínense que lo que queramos estudiar o analizar es la variable de altura. Entonces vamos a partir de nuestros 10 alumnos iniciales
y acá vamos a probar diferentes divisiones. ¿Ok? Tenemos que dividirlo por alguna variable, o por la variable carrera o por la variable sexo. Por la variable altura no, porque eso es lo que queremos predecir. Entonces vamos a probar, por ejemplo, vamos a hacer la división de nuestros alumnos según la carrera en la que han estudiado. Básicamente acá tenemos dos respuestas, ¿no? Derecho o arte. Si estudió derecho, entonces nos centramos únicamente en la gente que estudió de carrera de derecho. Tenemos que hay gente que mide 1,65 m, 1,60 m, 1,76 m, 1,80 m y 1,63 m. El promedio sería 168.8 y la suma de errores cuadrados sería 302.8 para este nodo hijo de la izquierda, que sería la gente que estudió derecho. ¿Ok? Acuérdense que acá lo que estamos tomando es la suma de errores cuadráticos, que es la comparación de cada valor respecto a la media. ¿Ok? Ahora, para la media, obviamente la media de cada nodo hijo, ¿no? Y nos vamos al nodo de la derecha, que es la persona que estoy analizando estudió no arte. Nuevamente, nos quedamos con los que estudian arte y tenemos alturas de 1,70 m, 1,72 m, 1,67 m, menos 50, 60, perdón, 1,56 m. Hacemos el mismo ejercicio y vamos a capturar la suma de errores cuadráticos. Nuevamente es la distancia entre cada uno de los datos simulados y un valor flat intermedio. Y acá tenemos que la suma del nodo hijo de la derecha sale 184, por lo tanto la suma total de la división sería 302.8 más 184, 486.8. Ese es el nivel de calidad de esta división con la variable carrera. Ahora vamos a probar otra variable. Vamos a probar la variable sexo para ver si ayuda más o no a trabajar. Nuevamente tiene sexo F o M, y hacemos la misma idea. Sumamos o monitoreamos los Fs y las Ms. En el caso del F, el promedio es 1,68.8 y el error cuadrático es 336. Perdón. Y para el caso de M, la media es 1,65 y el error cuadrático 32. Sumamos estos dos acá y nos sale que esta división utilizando la variable sexo con estos cortes en particular nos arroja un error cuadrático de 168. Si lo comparamos con el anterior es mucho mejor, ha reducido bastante, por lo tanto nos vamos a quedar con este criterio de división, el primero de todos, que va a ser únicamente sexo.